¿Ya pensabais que no íbamos a tener ración de One Piece, vídeo de One Piece este domingo? No va a ser del manga, obviamente, porque Goda está descansando esta semana. Pero sí os voy a hablar de la película de One Piece Feel Red, que por fin pude ir a verla, hará como una semana aproximadamente. Y este vídeo me lo ha pedido mucha gente. Diego, por favor, haz tu crítica sobre la película. ¿Qué te ha parecido? Bueno, pues por fin pude ir a verla. Fui solo porque pensé que esta película no era apropiada para mi hijo que va a cumplir 4 años, y dije, bueno, vamos a ir solo porque había leído tales críticas sobre la película que dije, bueno, mira, Dragon Ball le gustó bastante, la película de Dragon Ball Super Hero, la disfrutó, un niño de, ya os digo, 3 años para cumplir 4, se identificaba con el personaje de Pam, y esta película me la habían pintado como que era un musical, canción tras canción, que al final me parece que tiene 4 canciones, o sea, pocas, muchas menos de las que esperaba. Dije, bueno, yo no sé si mi hijo va a estar preparado para ello. Y la verdad, después de verla, he pensado, hostia, pues esta película igual hasta le hubiese gustado más, no lo sé, pero creo que sí es una película bastante disfrutable para todos los públicos, y que es verdad que necesitas conocer a los personajes para disfrutarla en su plenitud mucho más, obviamente, como suele ocurrir con todo este tipo de películas, ya sean películas de Dragon Ball, de My Hero Academia, etc. Si te sabes sobre la trama principal, sobre la obra original, muchísimo mejor, pero que como tiene su propia historia, su principio, desarrollo y final, es sostenible por sí misma, pues bueno, cualquiera puede disfrutarla. Así que en principio nada de acuerdo con esas críticas que había leído, que chocaban mucho precisamente con la recaudación en taquilla de esta película, que la posiciona como una de las mejores del anime del año, y la verdad que sí, es de las mejores, la he disfrutado muchísimo, me ha gustado mucho. No es tampoco la panacea, ni la mejor película de anime que haya visto, pero sí que del año está entre las mejores. Tampoco es que hayamos visto muchas películas este año en cine, pero es una película notable, sin ninguna duda, y además de One Piece. Por ejemplo, había escuchado que no tenía sentido que fuese un musical. Una película de One Piece, un musical, por Dios, que las letras de las canciones no tenían relación con la trama. Y claro que la tienen, el personaje de Uta se presenta cantando, pero es que aparte de eso, de saber cómo el personaje se siente, conocer sus emociones y contarnos más sobre la historia, que eso está ahí, eso es perfecto, además una adaptación maravillosa por parte de Mire. En Latinoamérica sé que también se ha hecho un trabajo excepcional, todo el mundo contento. No concibo a esta película sin que sus canciones no fuesen localizadas, creo que es un acierto absoluto. Pero es que aparte de eso, hay razones para que Mire cante. O sea, perdón, Mire, Uta tiene que cantar porque aparte de ser su poder, por así decirlo, es que es su vida, es que ya ha nacido para cantar, se comunica cantando en parte. Menos sentido le encuentro a películas de Disney en las cuales los personajes cantan en cualquier momento sin importar el dramatismo de la situación. Aquí hay un porqué. Aquí no se canta porque sí, venga, un momento vamos a cantar, no. Además, todo fan sabe que One Piece se sustenta principalmente en las emociones que evoca, y la música ensalza esas emociones. Y no hay más que pensar en la parte final de esta película, recordar ese final con esa canción invocadora. ¡Qué momento más épico! ¿Es esta la mejor película de One Piece? Pues hombre, no me he visto el resto de las películas, me he visto el anime, me he leído el manga, estoy leyendo el manga actualmente, como ya todos sabéis, pero no me he visto el resto de las películas, es algo que tengo pendiente y no puedo valorarla en base a las otras películas, pero como película de anime puedo decir que es una película notable, teniendo en cuenta que es una película que para disfrutarla plenamente debes conocer a sus personajes, la trama principal. Es una película que esto es algo de lo que pecan todas las películas basadas en animes famosos, como Dragon Ball, My Hero Academia, etc, etc. Sí, son películas con historias originales, pero que como parten de una trama ya creada y unos personajes ya presentados, no se paran en presentártelos en esta película. Es una película que a los 10 minutos ya ha arrancado en la acción, podemos decir. Eso le pasa a esta película de One Piece. Y no tiene que detenerse a presentarte unos personajes porque se supone que ya los conoces. De hecho, siento que esta película es como una celebración, un homenaje a toda la trayectoria de One Piece, a toda su historia, reuniendo a un montón de personajes muy importantes y carismáticos, pero claro, esto hace también que no tengas manera de ubicarlo cronológicamente dentro de la obra original, entonces queda por descartado que sea canon, lo que es la historia, ¿vale? El personaje de Uta se supone que sí es canon porque Oda ya lo ha metido en alguna viñeta, en una viñeta concretamente, su sombra, metió ahí la sombra de Uta, pero lo que es la historia no hay donde casarla, ¿de acuerdo? Estamos situados en un momento en el cual muchos personajes que aparecen en la película, en la trama principal, no sabemos dónde se encuentran o deberían estar en otro sitio,
y no es momento de reunirse con Luffy. Como podéis ver, estoy hablando de la película sin hacer spoilers. En principio, cuando vaya a hacer spoilers lo diré, pero estoy hablando así un poquito general para quien aún no la haya visto puede ir a disfrutarla. Obviamente la peli toma referencias de todo lo canon de la trama original. Es simplemente que en un momento de la trama principal es como si en lugar de continuar por donde está tirando el manga, diría, venga, me voy por este otro camino, me voy al festival de Uta. Pero fijaos que conociendo la suma implicación de Oda en este proyecto, no solo con el diseño de personajes, vestuario, lo típico, sino además dejando muchas anotaciones, dejándote claro cómo Luffy conoce a Uta cuando eran niños, todo eso el autor lo dejó reflejado, anotado para que se hiciese de esa forma. Y eso está aquí, aparece en el tomo que se regaló asistiendo a la película. En España tuvimos la suerte de tener este tomito de regalo, no solamente esto, sino que hubo muchísimos más regalos, pósters, postales que son fichas de personajes que se coleccionaban. Bueno, una delicia la campaña que se ha hecho en España gracias a Selecta Visión, es de aplaudir, de verdad, una maravilla. Y dejándote clara esa implicación del autor en la película, que es muchísima, y sabiendo que está poniendo ya un pie en el final de la obra, pues no me extrañaría que haya muchas cosas que casen con el final, que Oda nos deje pistitas. Por lo menos se siente que esta película está tomando un camino similar al que está tomando la obra original. Para explicarme mejor vamos a pasar ya a la sección spoiler. Vamos ya a empezar a hablar de algunos detallitos que sin ahondar en la trama, porque no voy a ahondar en la trama, pero sí que si no has visto la película aún, es mejor que pares aquí por si acaso te chafo algo, ¿vale? Entonces, mejor ya, vete al cine, mírala, disfrútala, que te va a encantar. Y ahora sí vamos a hablar, porque hablando de estas similitudes que podemos encontrar con la trama principal, que es símiles entre Uta y Luffy, por ejemplo, pues uno de ellos es que Uta se siente como una libertadora, del mismo modo que lo es Luffy. Ya sabemos los que vamos al día que Luffy al final es un libertador, ¿no? Es la representación del dios Nika. Y Uta es como un personaje paralelo que va en la misma dirección. De hecho, vemos cómo competía con Luffy desde que eran niños. Y en esta película te dejan claro que Uta quiere liberar al pueblo de la esclavitud del gobierno mundial. Pero ¿cómo? Equivocadamente, porque su concepto de libertad está un poco atrofiado, porque al final los acaba esclavizando. Un mundo ideal donde puedan cumplir sus sueños, pero al final atados, es todo como una falsa libertad. Y al final ella se acaba convirtiendo en la dictadora, en la opresora, ¿no? Entonces yo sí que encuentro un paralelismo muy fuerte con Luffy. Además, sabemos que en la historia original los presos escuchaban historias de un libertador que iba a venir, el dios Nika, a ayudarlos, como una especie de mesías. Y justamente en esta película Uta es considerada una mesías. Al principio ayudaba a las personas con su música, pero finalmente eso escaló algo más y la gente empezó a verla como alguien que podía liberarlos. Fijaos hasta dónde llega ese paralelismo, que está hasta en la forma en la cual Shanks encuentra a Uta, en ese cofre. Después de haber saqueado un barco, abre y es Uta. Claro, estaba ahí porque Uta era el recipiente de una fruta. No estaban guardando a Uta, como una niña, sino como si fuese una fruta y el poder que representa. De la misma forma que se encontró la fruta, bueno, se hizo con la fruta Gomu Gomu de Luffy. En ese sentido, si os dais cuenta, es como que Shanks estaba destinado a encontrar al libertador. Si vemos en ese momento a Uta como una fruta, que es como la guardaron en ese cofre, encontró la fruta de dos libertadores. Y el peligro que Uta supone para el gobierno mundial y sus planes, y cómo tratan de detenerla, al igual que tratan de detener a Luffy. En fin, que esta película casa con la visión de Oda y hasta dónde se está dirigiendo actualmente la obra. Y me chocó mucho que siendo Shanks la imagen utilizada para promocionar la película, con el título Red, con esa importancia en la trama, haya aparecido tan relativamente tarde, hacia el tercio final. Es una película que tiene muy equilibrado el protagonismo, que está dividido entre los Mugiwara, los piratas, la marina. Se siente una película muy coral, que eso es bueno. Mi problema con esta película y con la de Dragon Ball Super Hero, con ambas películas, es el villano final. Si bien detrás de este villano existe otra persona que hace las funciones de enemigo, en el caso de One Piece tenemos a Uta, en el caso de Dragon Ball tenemos la Red Ribbon, eso me parece bien, además aportan personajes interesantes. ¿Por qué empeñarse en luchar en ambas películas contra un monstruo gigante carente de personalidad o carisma alguna? Lo increíble es que ambas películas han funcionado tan increíblemente bien que es posible que esta fórmula se repita. O sea, no sé si es algo
con la mentalidad japonesa, los kaijus, puede ser que tenga algo que ver. Pero es posible que esta fórmula se repita. Sin olvidarnos, eso sí, como lado positivo, que ese villano no es el enemigo final, sino el resultado, la consecuencia de las ambiciones, de los pecados, de esos otros personajes que sí hacen la función de descarrilado. Como antes decía, descubrir que Shanks no es el padre biológico de Uta me ha descolocado un poco, porque todo el mundo relacionaba el pelo de Uta, por lo menos la mitad del pelo de Uta, con Shanks. Bueno, pues oye, tenía su sentido. Y ahora mismo me hace preguntarme ¿de quién leches es hija? ¿De dónde viene? ¿Es hija de Endeavor? ¿Es hermana de Todoroki? Esta película sigue la tónica de la serie, con sus tragedias. A pesar de que haya muchos fans que digan que a Oda no le gusta matar personajes, eso no es cierto. Lo que pasa es que hay tantos personajes en One Piece que muchos se salvan muchos, pero también hay muchas muertes trágicas. Y el hecho de que no mate a todos los personajes que aparecen en la trama o en cada arco, los personajes que vayan saliendo, pues le da más valor a cuando un personaje muere de verdad, que los tenemos. Y además da la sensación de que Oda tiene cierta obsesión en matar a mamás o a hijas, no sé. Siempre que ves una relación paterno-filial es como que duele mucho más que uno de los dos acabe muerto. Y aquí lo tenemos también. Entonces se convierte al final en una película sumamente emotiva, que definitivamente vale mucho la pena ver, porque no hemos visto llorar a Luffy en muchas ocasiones. Y en esta película lo vemos llorar. Y eso me rompe el puto corazón, os lo juro, me rompe el corazón. No lo muestran, no vemos a Luffy llorar literalmente, pero sabes que está llorando, lo vemos de espalda y el tío no quiere mostrar ahí su debilidad, pero cuando va a Uta y le pone el gorro, podemos ver que al colocarle el gorro, una lágrima que tendría ahí brotando sujetadita entre sus pestañas, cae por el peso del gorro, ¡pum!, salta una lágrima. Además estamos en un momento maravilloso, es la reconciliación entre Uta y su amigo Luffy, y ella se muestra pletórica, sonriente, llena de vida, cuando en realidad se está muriendo. Y es curioso cómo cuando después despierta en el mundo real y ve el barco de Shanks alejándose con el cuerpo de Uta, ahí no llora, mira para adelante. Ya ha pasado por su momento de duelo. Es un personaje que ha pasado por momentos muy duros. Estamos en la era de los piratas. Es como que estos personajes están curtidos y están acostumbrados a ver perder camaradas y hermanos. En fin, para mí esta película tiene un cierre increíblemente genial. De la forma que se despide, cómo acaba apareciendo el título, me encantó. Me encantó. Es como, déjalo ahí, no tienes que contar más. Está perfecto. Deja que Luffy llore su duelo en soledad. Así, déjalo en su intimidad. Me gustó. Y ya veis que no he reseñado nada de la trama principal, más allá de esta parte final, porque para mí es uno de los mejores momentos, que tiene grandes momentos y muy divertidos. Hay algunos personajes que están hechos para sacar peluches, o sea, la forma de transformarse algunos personajes, incluso Sunny, es como, vale, queréis vendernos peluches, merchant, ¿verdad? Si te ha gustado este análisis, déjame tu like, suscríbete, nos vemos familia en el próximo vídeo, si os quiere.